Vivimos tiempos donde todo parece correr demasiado rápido. Las pantallas, las obligaciones, el ruido, y en medio de eso, muchas veces nos olvidamos de algo esencial. Detenernos, mirar a los ojos, escuchar, abrazar, volver a lo importante. Hoy nos visita alguien que viene reflexionando profundamente sobre eso, sobre cómo aprendemos, cómo sentimos, qué le pasa al cerebro humano cuando vive acelerado y por qué quizás necesitamos volver a habitar la vida de una manera más humana. Profesor de educación física, apasionado por la neuroeducación, hombre de fe. Hace pocas horas compartió una frase muy simple, pero muy profunda. Vivir es un milagro, vivir es amar mucho. Y quizá de ahí también nace esta charla. Con gran alegría recibimos a David Grilli. Qué presentación que te dieron. Che, muchísimas gracias. Gracias, Muchísimas Franco. por venir. Franco era, ¿no? Franco, así es. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Estoy muy bien, estrenando las primeras horas de mis 50 años. Esa. Ayer cumplí qué joven. 50 años. ¿Qué? La verdad que... Cantamos Que rápido. muy los bien. cumplas feliz. Muy bien, qué bueno. Muchas che. gracias, muchas ¿Qué gracias. deseo pedirías? Seguir apostando a la fe. Cada vez rezar un poco más para no perder la fe, esencialmente eso. Y que esa fe poder transmitírsela a mis hijos, no con palabras, sino con hechos. ¿Cómo te definimos vos? ¿Educador? Em, ¿Profesor? Soy primero hijo de José y de Rosa, José ya en otra dimensión, espero que con Diosito. Soy hermano de Sandra, también fallecida, también espero que muy bien y seguramente con todas las indulgencias y le dimos un empujoncito. Está bien, siempre hace falta. Dios es muy misericordioso. Seguro que sí. Hermano de Santiago, el hermano menor de 3 varones, y Joel, que es el que me sigue a mí. Después soy esposo de Lorena y padre de 6 hijos. Esos son los que tenemos por ahora. Digo por ahora, ¿Te sabes? nunca sabe. Bueno, habría que... No, Y Dios, imagínate que yo, Franco, no quería tener ni un solo hijo. Y Dios ha hecho una historia así particular conmigo y como la hace con cualquiera, digamos. El tema es estar atento y prestar atención al llamado. Viste que la palabra vocación es vocare, es llamado. Y bueno, yo en un momento concreto sentí un llamado al matrimonio y creo que Dios se valió de eso para literalmente salvarme la vida. De esta hermosa historia, ¿qué es lo que te resulta más desafiante? Lo más desafiante es ser padre, la educación de los hijos. Tan desafiante que encontré en esa tarea, digamos, de ser padre, también un anclaje con mi profesión, que es docente. Yo soy profesor de educación física. Y lo más desafiante cuando uno tiene hijos, no sé si ustedes los tienen, pero cuando uno tiene hijos, sufre. Se sufre porque uno quiere cuidarlos, quiere que no sientan dolor, quiere evitarles el dolor, quiere que, no sé, sean felices, tengan paz, tengan amigos. Y bueno, difícil en esa tarea no pasarla, digamos, mal. Sí. Entonces, hay gente que dice, bueno, sí, ser padres. Bueno, ser padres es mucho trabajo, mucha entrega y sobre todo dar, ¿no? Uno entiende ahí las palabras de la Escritura, en el dar está esa degustación del amor y la relación hace que esto que te estoy diciendo, las relaciones con nuestros hijos hacen que yo te diga, bueno, esa es la que más trabajo me da, más me cuesta, porque también se contrapone contra mis debilidades, ¿no? No sé, la pereza, la vanidad, no sé, la realización profesional. Ahora ustedes están vestidos de Argentina y me hacen acordar cuando yo empecé a estudiar educación física, quería ser el preparador físico de la selección argentina. Me preparé para eso. Estudié muchísimo, muchísimo. Qué Hice hermoso. postitulaciones. De hecho, una de las controversias es que lo sigo haciendo y no soy el preparador físico de la selección todavía. argentina. Por ahora. Todavía. Por ahora, No, esto... no se dará porque ahora sí tengo claro cuál es el principal plan, digamos, que
que si Dios quiere y Él quiere que yo siga estando en este plano, tengo que seguir haciendo. Pero aparte porque también encuentro allí mi vínculo con Dios. Yo no podría hacer mi tarea de padre, primero de esposo, y después de padre, si no tuviese la asistencia de Dios. O sea, tendría que ahora hacer una profesión de fe para que ustedes me conozcan, pero no fuera posible, no fuera posible. Entonces, encuentro que Dios ha hecho esto de escribir en renglones torcidos, escribir derecho en mi historia, y por eso cada vez que también tengo la posibilidad de dar testimonio de que Dios es una acción en la vida de las personas que tiene que ver con acontecimientos concretos, pero también tiene que ver con lo cotidiano. Hace poco vivimos Pentecostés y digo, si yo no me levanto todos los días y digo, hoy es una gracia, un regalo, pero necesito que me des el Espíritu Santo porque tengo que lidiar con todo esto para lo cual soy incapaz, no estoy preparado. Como decía Charles Chaplin, creo que decía, la vida es una película para la cual uno no tiene chances de ensayar. Claro. Yo para ser padre, bueno, vos pobres, los primeros uno va aprendiendo, ¿no? Y después dicen que los hijos de los más chiquitos son, cuando nos agarran más adultos, son los hijos de la sabiduría, ¿no? Y yo tengo 50 y el más chiquito mío tiene 11. Claro. Pero el más grande quedó lejos, tiene 24, Kiara. Entonces, uno creo que aprende algunas cosas como para no meter tanto la pata en ese trabajo de ser padres. Ni hablar, ni hablar. ¿Sabes que hace poco estuve mirando una entrevista tuya en el cual tratabas un tema bastante particular, la neurociencia? ¿Cómo te definís en ese ámbito y qué nos podrías como iluminar, si se puede decir, ¿no? Más que nada en lo que tiene que ver tu rol de docente, tu rol de padre. Bien. Cómo la neurociencia viene como a traernos un poco de herramientas para poder llevar también esto. Es una pregunta súper interesante. Ahora, si ustedes abren, no sé, las redes sociales y una cartilla de eventos, va a salir todo con el prefijo neuro. Neuromarketing, neuroliderazgo, neuroventas, neuroemociones. Y considero que habría que comentarle a la gente, yo no soy un especialista, sí estudié mucho y leí mucho acerca de esto. No lo digo para ostentar un título, pero cuando sobrevino la pandemia, yo creo que a todos se nos puso en una encrucijada, ¿no? Imagínense un nido con 6... No, ni hablar. Digo, bueno, empezar a vincularnos mucha cantidad de horas y me interesé, ya venía un poco preocupado por el tema de el proceso de aprendizaje, no solo en mis hijos, sino en los estudiantes con los que yo tenía posibilidad de compartir aula. Y la pregunta que disparó empezar a investigar acerca de las neurociencias fue cómo aprende el ser humano. Claro. ¿Cómo es ese proceso tan complejo? Que para mí es un milagro y un misterio. Después de estudiarlo, hoy las neurociencias, para contestarte, decir, ¿qué son las neurociencias? Para que la gente que nos está escuchando más o menos entienda, son un montón de disciplinas: biología, física, matemática, química molecular, neurofisiología. Todas estas disciplinas estudian y tratan de profundizar cómo funciona el sistema nervioso y en especial el cerebro del ser humano. Y a través de ese estudio determinar cómo aprendemos, cómo memorizamos, cómo tenemos, no sé, la capacidad de amar, de interpretar, de analizar, de criticar, de hacer reflexiones, claro, de comunicar. Y a partir de allí considero que yo, al entender esto, enseño mejor. Enseño como el otro tiene posibilidades de aprender, porque es muy común dentro de la jerga docente decir, no, estos no tienen ganas de aprender. Claro. Quizá no están pudiendo aprender como vos les estás enseñando, porque yo fui criado en el siglo pasado con información del siglo pasado. Y entonces las neurociencias en sí explican en un mensaje así minimalista por qué hacemos lo que hacemos en cualquier ámbito. No sé, en una cancha de fútbol,
en una tribuna, en un aula, en una oficina, en un programa. ¿Qué está pasando con nuestros cerebros y nuestra mente, que no son lo mismo? Claro. Mucha confusión acerca de eso. El cerebro es química, es física, es electricidad, son neuronas, se puede tocar. Abajo de nuestro cráneo está una masa grasosa, así es el cerebro, con muchas cisuras, muchos caminitos que son profundos. Eso es el cerebro, que es como el soporte estructural de la mente. ¿Qué es la mente? La mente son, primeramente, los pensamientos y después las emociones. Pero si uno empieza a correlacionar todo eso, incluso con lo que dicen las escrituras, en las escrituras hay muchas neurociencias. De hecho, la antropología, que es el estudio más profundo del ser humano, tiene mucho apoyo en lo que hoy se conoce como teología fundamental. Y nuestra mente, la mente del ser humano, es insondable, es complejísima. El cerebro es el órgano más complejo de la galaxia, del universo. Totalmente. Recién ahora, en estos últimos 15, 20 años, porque se puede antes había que esperar que un ser humano se muera, abrirle el cráneo y estudiarlo post-mortem. Hoy se puede, gracias a resonancias magnéticas, a tomografías, a, no sé, estudio de neurohormonas, se llaman, te sacan saliva, te hacen un radioinmunoensayo y te dicen qué te está pasando en el cerebro con tus neurotransmisores, que son los que permiten que se comuniquen las neuronas, en ese momento, in situ. Claro, pero eso también te lo da que la persona, digamos, esto que decía, bueno, antes tenías que esperar que muriera. Sí. Pero lo único que podías estudiar era algo inerte. Quieto. Entonces, Sí. Lo que te permite ahora las neurociencias es estudiar esto que es este órgano, Sí. pero con la actividad que va viviendo en lo cotidiano. Vos tocás instrumentos. Yo soy músico. Bien, vos sos músico. Bueno, ahora le ponen un montón de electrodos en la cabeza a un músico y ven qué le está pasando mientras está haciendo música. Sí, Y es algo brillante, porque incluso antes, como era estudiar algo que estaba muerto, se determinaban áreas. Claro. Y se hacían descargas eléctricas, porque en el cerebro, si nosotros conectáramos un cerebro, el mío, cualquiera de ustedes ahora, a una bombita de 2 watts, se enciende. claro. Porque hay electricidad. Y eso hacían, y bueno, decían, hoy se iluminó ahora esta área, el área 26 de Brodmann, qué sé yo. Hoy ahora se iluminó esta, el área de Broca, de Wernicke, etc. Hoy la teoría es entender el cerebro como un trabajo en red, se llama. De hecho, se llama así, la nueva teoría del conectoma cerebral. Que va uniendo puntos mientras, no sé, por Vas ejemplo, haciendo una actividad. hace música. Bueno, hay muchos estudios. Uno que me llamó la atención hace poco es, bueno, conectan a muchos cerebros y proyectan imágenes, no sé, muy duras, muy agresivas, de guerra, de violencia. Y entonces van viendo cómo se ilumina un área del cerebro en particular que es muy análoga a lo que sucede en realidad. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el cerebro no identifica si es real o es ficticio. Por eso, ojo, mucho cuidado Con lo que ve. cuando nos exponemos a ver, no sé, violencia, guerra o lo que sea, ¿no? Ahora está también muy estudiado esto que sucede con la pornografía, o con los juegos o con, no sé, los desafíos que suceden. Y mueren pequeñitos y jóvenes y que hacen, no me acuerdo el desafío que hacen, que son, que terminan todos en algo feo, ¿no? Trágico. Te hago una consulta. Sí, Marlene. Esto de la neurociencia, en algún momento, ¿alguien te cuestionó? Porque viste que generalmente si hablan a ciencia, fe, es como que estuvieran encontradas así. ¿Alguna vez alguien te cuestionó y te dijo, ¿cómo haces para vincular las dos cosas? Sí, sé que se cuestiona todo el tiempo, pero bueno, ¿puedo contar una breve anécdota de algo que encontré en un libro? Por supuesto. El creador del programa del genoma humano, Francis Collins, en 1990 empezó su proyecto. Te estamos hablando del descubridor o del neurobiólogo más importante de los últimos 30 años. En 1990, cuando empezó su estudio acerca del genoma, era ateo. En 1998 creía en un Dios. Agnóstico, no, pero creía en un Dios, ya era lo que sería teísta, ¿no? Claro. Y cuando termina su estudio, se bautiza.
Y ahora está dentro del comité asesor de nuestro Papa, de nuestro Santo Papa. Ah, Digo, contemplar que la ciencia no tiene un lugar dentro de la fe, de la doctrina de la Iglesia, es un gravísimo error. O sea, es porque lo ignoramos, esencialmente. Hay un montón de ciencia detrás de, por ejemplo, no sé, las evidencias de que Jesús existió. José Carlos González Hurtado tiene un libro que se llama así, ¿no? Nuevas evidencias de la existencia de Dios. Y el segundo es Evidencias de que Jesús es Dios. Y no es un libro de fe, es un libro de divulgación científica. Y es un revisionismo a partir de la antropología, de la arqueología. Los datos arqueológicos que hay son increíbles. Se me pone la piel de gallina porque quien lee esos libros, que hoy son de acceso, ¿no? Uno los puede comprar, se los descarga. Yo recomiendo siempre comprarlo porque leer en papel genera otra memoria. Otra cosa que hacen las neurociencias es decir, ¿por qué ahora estamos volviendo al papel? Y Suecia o Suiza, que había puesto, no sé, pantallas táctiles en las aulas, qué sé yo, ahora gastó 18.000 no sé cuántos millones de libras en comprar libros de papel. Porque lo que hicieron fue estudiar cuánta memoria generaba leer de una pantalla y cuánta memoria generaba leer de un papel, de tocar el papel, de leer el papel. Bueno, la evidencia hoy hace que ellos saquen las pantallas de las aulas y vuelvan al papel, vuelvan a lo concreto, a lo experimental, a la tiza. Y considerar que la ciencia no está alejada para nada. De hecho, por ejemplo, la teología fundamental se le dice una ciencia de frontera porque dialoga con ambas. Dialoga con la corriente de la fe y con la corriente se llama el racionalismo, el fideísmo y el racionalismo. Hoy no alcanza, a mis hijos yo no me puedo decir, o a mis hijos, o con quien hablo no le alcanza a decir, vos tenés que creer porque tenés que creer. Ellos tienen que entender. Obvio. Tienen que comprender, tienen que hacerse preguntas. Y eso tiene que ver con las ciencias psicopedagógicas, psicocognitivas, que lo que hacen es traer todo ese cúmulo de datos, transformarlos en información y decir, bueno, la evidencia de que una persona aprende es esta. Vamos a enseñarle para que pueda aprender. Y hoy la realidad es que eso se está dando vuelta. Vieron que dice el cambio de paradigma, qué sé yo. Yo creo que no lo vamos a ver, yo tengo 50, creo que en 100 años va a suceder que nosotros estaremos en otra dimensión diciendo cómo nos engañaron y nos usaron de conejillo de India, de ratones de laboratorio para enriquecer, ¿no? Muy poca cantidad de gente, hacerse muy, muy millonaria y robarnos el contacto humano, las relaciones, la comunicación, la mirada. Bueno, yo ponía en mi publicación de ayer el abrazo, todas esas cosas que son el diamante de la vida, el sentido de la vida, el slow time, el vivir lento, para que esto no suceda rápido, porque la vida es un instante, ¿no? Sí. Y si uno, digamos, desaprovecha el tiempo, la muerte también es un misterio, ¿no? Sí. Entonces yo creo que en el cielo, en que voy a resucitar y así los harán, pero yo no tengo evidencias de eso más que lo que he vivido en mi vida. ¿Bien? Dice San Agustín, la muerte, el nacimiento es un milagro y la muerte es un misterio. Yo hasta ahí voy. Eso es lindo. ¿Tenemos un juego para hacer? Un juego. ¿Con David? Viendo, digamos, especialista, digamos, te formaste. Sí. No sos científico. No, para nada, no. Docente con experiencia y especializaciones en neurociencia. Estoy pensando, ahora voy a sacar una cosita. A ver qué tenés por ahí. No me dijeron nada que había un juego. Botiquín. Botiquín, ¿para qué? Viendo hoy las realidades de lo que nos está pasando, redes sociales, nuevas tecnologías, esto de ser padres, de cómo acompañar a nuestros hijos en la educación y en nuestro rol docente también a nuestros estudiantes. Vamos a necesitar de tu ayuda para que nos des unos tips para salir al auxilio de ellos, ¿no? Frente, por ejemplo, redes sociales. ¿Qué nos podrías dar como un elemento para tener nuestro botiquín? Bien.
Adentro hay, fíjate David, Tengo que abrirlo. hay una Sí. especie. Hay- Tarjetitas. Hicimos hay unos- manualidades. Ah, bien, esperen que me pongo los largavistas porque... ¿Cómo podemos relacionar esos elementos? ¿La cajita? Entonces, a ver, por ejemplo, ¿qué Las tenemos? tarjetitas. Tenemos un termómetro. Ajá. Ah, ¿Cuál podría bien, ser ahí el entendí. termómetro de nuestra Ahí de la, entendí. de la neurociencia? Esto, Bien. Termómetro. El termómetro yo aconsejaría, no sé si dar consejos, pero lo pongo en modo así de Sugerencia. tips. Aconsejar desde tu experiencia. Uno de tu Bien, experiencia puede digo, la cantidad de horas que nuestros hijos pasan en redes sociales. Hay un formato en el cual los padres, gracias a la tecnología, pueden hacer un control de medición de cantidad de tiempo, ¿no? Que de hecho yo lo tengo instalado. ¿lo hacen ustedes? Sí, Lo sí, tengo yo lo instalado, yo tengo instalado el Family Link. Family Ajá. Link. Y con uno de mis, o sea, claro, los más grandes ya no lo tienen instalado porque uno considera que han desarrollado las habilidades para hacer un buen uso. Aunque tienen sus momentos, ¿no? Lo bueno es que se dan cuenta. Porque ese es el tema. Si hay una imposición desde afuera y es hace esto porque yo te lo indico, como no sucedía antes. Antes ya, eso no y sucedía eso no. antes. Sucede en mi casa. Claro. Yo soy confesa de que cada vez que le digo, tiene 14 años, no usas el teléfono. Wow, es un Claro. dramón. Es un drama, sí, sí. Un redramón. ¿Y por qué yo lo digo? Y me voy con el Y celular. está bien, bueno, Por eso no doy- yo ahí me falta- estoy con vos. Ante la duda es porque yo lo digo, ¿no? Uno debería poder explicar que y presentar en formato simple, digo, accesible para que ellos lo entiendan, qué daño le puede ocasionar, no sé, toda la información que circula por las redes, ¿no? Que es absolutamente nociva. Pero el primer dato, el primer punto, digamos, es cuando uno pasa, el termómetro indica 2 horas, las 2 horas inmediatamente uno le puede explicar a un adolescente, multiplicado 2 por 7. 14 horas semanales. Ahora llevarlo a un plano un poquito más grande, un mes, un año. Ahora llevarlo a 10 años. Y yo te pregunto, de esta cantidad de tiempo, decime vos qué aprendiste que te sirve para tu vida. ¿Qué te sirve para tu vida? Claro. Absolutamente nada. No recordás nada porque no genera memoria. Y hay un dato, esto se lo explicaba yo a mis hijos hace muy poquito. El tema del scrolling no es algo que diga yo, está en un libro de un autor argentino que vive en Canadá que se llama Pablo Muñoz Iturrieta. El libro se llama Apaga tu celular, enciende tu cerebro. Es una persona de fe, además. Un doctor en teología. Y dice este autor, considerar que el celular no hace un daño estructural. El daño estructural es que se pierde masa encefálica. Claro. O sea, hay áreas del cerebro que empiezan a crecer en tamaño, en hipertrofia. Y además en funcionalidad. O sea, se atrofia nuestra inteligencia. O para citar de nuevo no era San Agustín, es Santo Tomás de Aquino, la inteligencia es lo que Dios nos ha dado para discernir, para tomar decisiones. Es el intus legere, es leer adentro del ser humano, lo magnífico. Por eso digo, cuando uno empieza a descubrir, y yo soy fervoroso cuando hablo de esto, porque son cosas que me encantaría que mis hijos sepan, pero decirle, mirá, 2 horas que no te aportan nada. Que lo que te están haciendo es que puedas pensar más lento, te sacan creatividad, contacto humano. Claro. ¿Qué pasa cuando no pueden gestionar esto? Lo tienen que gestionar los adultos, Sí. su tiempo. Entonces me decís, bueno, hay una limitación de horas, se bloquea acá, no se prende más, es el momento de dormir. E ir acompañando ese proceso con explicaciones. Pero lo más potente es el ejemplo. Claro. Entonces, no celo a la hora de almorzar. En mi casa hay algo muy simpático que hacen todos los amigos de mis hijos que vienen a casa. Es si llegan a sacarle el celu y estoy yo, guardá. Porque yo los expongo rápidamente, de forma, digamos, simpática, no lo hago. Pero digo, bueno, también estudié cómo hacer para que se bloqueen en ciertos lugares de la casa los teléfonos y demás.
no es una obsesión, pero tiene que ver con que el libro dice se generan adicciones muy precoces. Sí. Adicciones a... La palabra adicción es a, prefijo de negación, dicción es decir. Uno está imposibilitado de decir y hace lo que el teléfono quiere, que es mantener muchas horas y robarnos la atención. De hecho, otra etimología de la palabra adicción es adictus. ¿Saben lo que significa adictus? No. Esclavo. Ah. O sea, estamos esclavos sin poder decir. Y entonces digo, bueno, si queremos que sean libres, que sean creativos, ¿qué pasa? Cuando derrapan, no está mal poner una gasa. Cuando se raspan. Mis hijos más grandes, que ya no tienen el control parental, dicen, hoy otra vez estuve ahí, qué sé yo. Empiezo de nuevo. Como dice el libro ese de hábitos atómicos, bueno, estoy queriendo generar un hábito y un día no lo hice, tenés que volver a empezar. Ok, tranquilo. O sea, es como la parábola del hijo pródigo. Sí. No pasa nada. Volvés a empezar y te recomponés. Y ahí tienen que estar los padres también ayudando, ¿no? Con un abrazo, con una contención. Qué difícil eso. Claro. Analgésico. ¿Qué analgésico le das? ¿Cómo haces vos para decir, bueno, mira, yo no te dejo esto, te prohibí todo? ¿Cuál es tu...? No sería prohibir todo. Esto es importante que lo descubramos, esto tiene una dosis. No es que vos vas al médico y te dice, tome. No, y te dice, tómelo cada tantas horas, durante cuántos días. Eso se llama la dosis óptima. Buenísimo. Si uno toma de a poco es insuficiente. Y si uno toma de a mucho es excesivo. Se puede hacer como un pico de fármacos. Entonces lo vamos a usar durante tantas horas en el día y en tal hora se bloquea o se pone ahora, bueno, en blanco y negro, claro, ¿no? Que está comprobado que la pantalla blanco y negro también colabora con eso. Y a medida que vayan pasando los años, vos decís redes sociales, y redes sociales no. Por el momento no. Sería una dosis precisa en algún momento. Claro. Y miren lo que hicieron, o descubrieron, por ejemplo, mis hijos más grandes, de 24 y 22 y 20. Ellos se limitan el uso y cuando se descubrieron que se les acaba el tiempo, desestimaban y se daban más tiempo. Entonces se la desinstalan directamente, ¿no? Y la usan por ahí un par de días el fin de semana, pero es un problema también, porque el fin de semana hacen sobredosis. Ajá. Claro. Entonces hay que ver, o sea, la dosis óptima sería, ni muy poco ni mucho, ¿no? Bueno, las curitas vendrían a representar también esos momentos de atender a nuestros hijos con plena presencia sería, ¿no? Cuando un hijo nos habla, es preferible, si uno está con el celu y nos habla, decir, hijo, esperá que termino de mandar un mensaje porque te quiero dar mi entera atención. Y hay una psiquiatra muy conocida también en las redes sociales que se llama Marian Rojas Estapé. Dice, yo llego y tiene 4 hijos, y es una mujer de fe también, yo llego de casa y mi celular, todo mi círculo de trabajo sabe que cuando yo estoy en casa mi celular está en el cajón. Entonces sería también, ¿no?, recuperar esas... Yo recién venía para aquí, por la calle Fournier, y en la plaza había un papá, eso sería una curita, un papá con un hijito intentándole enseñar en bici. Sigo caminando, claro. Un abuelo buscando sol con su nieto a UPA, como para que les dé el sol. Digamos, eso es imposible que te lo dé la IA. La IA no tiene inteligencia emocional. No te puede mirar, no puede hacer que uno, esto también lo descubrieron las neurociencias, que esa conexión cerebro-corazón o cerebro-vísceras esté tan a flor de piel, ¿no? Uno se puede emocionar por algo que te soluciona la IA, pero es irreemplazable de todas las habilidades que tiene el ser humano, ¿no? De todas sus capacidades. Sí. Jarabe, yo no tengo dudas que el jarabe... más efectivo es acercar a nuestros hijos a Dios, a la fe, no obligándolos, pero sí considerando que nos ven, nos miran todo el tiempo y que nosotros seremos como ese reflejo, digamos, ¿no? Uno puede decir, bueno, puedo hablar, darle 1000 palabras, catequesis y demás, pero lo que arrastra es el ejemplo, ¿no? Lo que ven. Yo abrazo la fe por ver a mi papá, a mis abuelos rezar y también hice mi camino, harán su camino. Claro. Pero esencialmente es
tratar de darles el jarabe del amor a Dios, de que busquen a Dios, que no les va a fallar nunca. Papá y mamá puede ser, sus amigos también, pero Dios no falla nunca. Es un jarabe que no falle nunca. Y desinfectante. Y el desinfectante, bueno, el desinfectante tiene que ver con, vos comentabas, Marlene, recién, ¿no? Hay decisiones de adultos que uno tiene que tomar, pero no solo decisiones, sino acciones, ¿no? Y evitar, pues si yo le saco el celu y le digo no, ¿por qué no? Porque le estás evitando la infección que sucede, en este caso, con las tecnologías. Totalmente. Y ameritaría, no te quiero decir que lo hagas, pero no sé, una buena caminata, una buena mateada o un tiempo destinado, yo digo un tiempo destinado en la agenda para tener esos momentos de... Y está buenísimo lo que Le dije a decís. mi hija más grande que, bueno, que ahora tiene ganas de abandonar el nido, es normal, ¿no? Por su edad y demás, y digo que, bueno, ¿qué te llevarás de casa? ¿Qué sé yo? Y si una de las cosas que me llevo es esto, de estar en la mesa hablando y que no se puede usar el celular, o sea, es algo que va a ser, ¿no? Que es trascendente. Porque no tampoco dejar, ahora el algoritmo la verdad que está cada vez más agresivo y hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Porque dijimos, volvemos a las neurociencias, cerebro no identifica que eso es ficticio. Claro. Y empieza a tejer redes que lo que hacen es generar una dependencia absoluta, ¿no? Bueno, Sebastián. nos pasaste un montón Qué lindo. de elementos de primeros auxilios que los vamos a guardar en el botiquín y los vamos a estar atentos y llevar adelante. Decime. Perdón, no. Yo primero te quería agradecer muchísimo porque la verdad es que estaríamos toda la tarde hablando con vos y te preguntaría un montón y te diría cosas, qué sé yo. Hago una pequeña autorreflexión, aunque sé que no se debe hacer. Es decir, ayer mi hija, o antes de ayer mi hija me decía, porque me quería hablar y yo estaba haciendo otra cosa, y me agarra y como cuando era chica me dice, mamá, escúchame con los ojos. Ah, Porque- fantástico. Eso, porque a veces la vorágine, sí, vos querés cocinar, qué sé yo, y no le prestás. Fantástico. Entonces me agarra la cara y me dice, mamá, escúchame con los ojos. Fantástico, Entonces, fantástico. bueno, me hiciste acordar a eso. Bueno, aparte de esto, sos escritor. Entonces, yo quiero que me hables así, un pequeño, Spoiler. que me lo vendas. Yo quiero que me vendas tu libro. Primero te corrijo, no soy escritor. Escribí un libro. Sos Sos apasionado. escritor. Claro, eso. Vos tenés por una ahí. pasión Por ahí puede primero, ser con eso. la docencia. Digamos, hay cosas que fueron claves que dijiste. Padre, hijo, esposo, Hermano. hermano, creyente, apasionado por la educación y por esto que estuviste haciendo, especializándote en las neurociencias. Ujú. A mí me apasiona la música. Y como pasión, uno trata de volcarlo en algún lado. Con todo esto que tenés apasionado, esto se volcó en algún lado. Sí, claro. Sí, sí. Estoy ahora en el proceso de esperando la impresión física del libro. El libro se llama Ser docente en tiempos complejos. Cuando cualquier persona común escucha complejo, dice difícil. Y la palabra complejo no tiene nada que ver con difícil. Complejo es... de hecho, justo hoy murió el creador de la teoría del pensamiento complejo. Wow. A los 104 años, que se llama Edgar Morin, que es un francés. Complejo es complexus, es todo entramado. Dice el libro de él, tous ensemble, todo ensamblado. Dice, el ser humano es un todo ensamblado. No se lo puede fragmentar. Y el libro habla de los docentes ante esa complejidad. Yo fui formado fragmentadamente. O sea, el pensamiento por un lado, el cuerpo por otro lado, las emociones por otro lado, el espíritu por otro lado. Y resulta que cuando uno va al aula encuentra todo eso cruzado. Claro. En una misma persona. Uno no puede decir este no aprende, no. Este no aprende por un contexto. Algo sucede. Quizá no le está encontrando sentido, no sabe por qué. Hay que darle un para qué, no un por qué. Y el libro lo que hace es un libro un tanto disruptivo, porque cada capítulo es una dimensión de esas que se entrecruzan para entender el rendimiento del docente ante semejante complejidad. Si vos agarrás a un docente hoy, yo la hice, una estadística, y le preguntás, ¿cuál es la parte más difícil hoy de tu trabajo? ¿Qué creen que un docente contesta? Estar con los chicos. Estar con los chicos y que esos chicos me presten atención.
Lo que pasa que te prestan la atención y si vos no sos bueno para sostener esa atención, se llama el flow attention, decía la corriente, la palabra flow es corriente. Si vos no te ocupás de sostener esa corriente, estás en el horno. Así seas profe de música, seas profe de educación física. ¿Por qué? Porque la atención es la puerta de entrada al aprendizaje. ¿Quién estando desatento aprende algo? Es imposible. La práctica de un instrumento reclama una atención, una práctica, una abstracción, una atención sostenida en el tiempo, que es la concentración. Entonces yo me meto con el docente y él dentro de esa complejidad. Ok, nos formaron así. Vamos a seguir insistiendo, porque la caída es en caída libre el rendimiento académico de nuestros estudiantes. ¿Por qué? Y porque no tienen una familia que contiene. Pero antes a mí no me formaron para pensar que la familia no contiene. Entonces, la primera dimensión es, yo pongo en el primer capítulo al docente y para que se encuentre con él. Digo, ¿cómo está el docente? Y su postura, su voz, su pensamiento. Si sale a caminar, si hace ejercicio físico, si se ríe en el aula, si respira lentamente. ¿Qué le pasa a él con su dimensión corporal? Claro. ¿Cómo se siente, ¿no? Con el templo del Espíritu Santo? Y a partir de ahí, bueno, me meto con la dimensión mental, cognitiva, su pensamiento, la dimensión emocional, la dimensión social. Y en el anterior al último capítulo me meto también con la dimensión espiritual del docente. Qué bueno. Entonces digo, bueno, todo ese entramado en equilibrio, en armonía, hace que el docente, no sé, entre al aula con mayor bienestar. Y un docente con mayor bienestar, conectado con Dios, bueno, con lo que él crea, ¿no? Pero que crea en algo, es importante, en inteligencia emocional, educado emocionalmente, bien con su cuerpo, pudiendo mirar. Hay algo en esta estadística que dice, los docentes no nos miran, no se aprenden de los nombres, no conectan. No caminan el aula, o sea, hay un montón de información en este libro que yo digo, este libro no es un libro, es un curso, porque en el capítulo 1 tenés ejercicios, en el 2 tenés ejercicios, hay páginas que te invito a escribir, te pregunto, ¿por qué sos docente? ¿Qué sentido tiene que lo seas? ¿Por qué elegiste esta carrera? ¿Qué vas a dejar o qué querés dejar? Entonces tiene como un modelo interactivo. Decía, bueno, estará en 20, 25 días, estoy pasando ahora la ansiedad del síndrome del impostor, porque voy, leo mis libros, lo que tengo en mi casa y digo, no, lo que yo escribí, no, nada que ver. Pero me dice Lore, bueno, pero pensá, vos que lo hiciste y que son experiencias de conversaciones, de muchas horas de aula y qué sé yo, bueno. Yo tengo la suerte de estar en la docencia en el nivel terciario, formando futuros formadores y también intento transmitir esto. Y les digo, mira, acá tienen un docente que es así, que hoy, por ejemplo, no sé, hoy estoy triste, estoy realmente triste. Se fue mi hermano más chico a vivir a Córdoba y estoy destrozado, le digo, estoy triste, así que ayúdenme, me va a pasar que me voy a tildar. A partir del vínculo existe casi todo, porque también Dios nos creó para una relación. O sea, la Santísima Trinidad, el misterio más grande de la Iglesia, es el entrecruzamiento entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero todos se entrecruzan en una relación, y esa relación para nosotros es el amor. Entonces yo digo, yo soy, como dice Seba, un apasionado de esto, y también en un punto el libro dice, ¿no? Quien es apasionado, quien tiene ganas, se le nota. Y eso del otro lado es muy bien tomado, muy bien recibido. Cuando un pibe tiene, un chico, una chica, tiene esa percepción de decir, este tiene ganas de enseñar. Yo decir, bueno, la música. No, y a todo el mundo le tiene que gustar la música. No, error, es un mito. Le va a gustar la música si Seba es, porque primero lo van a aprender a Seba. Hoy en este paradigma, primero lo van a aprender a Seba, van a aprender sus valores, su simpatía, lo van a aprender a él. Y porque después creen en él y lo quieren a él, van a aprender de música absolutamente todo lo que Seba quiera. Bueno, David, ¿qué decirte? Decirte primero, otra vez, muchas gracias por estar acá. Me revendiste el libro, no soy docente y ya lo quiero leer, así que me quiero llevar tips para la casa. Y bueno, y cuando tu libro sea un súper éxito, que no me cabe duda, te vamos a invitar otra vez para que nos cuentes a ver qué te pasó, porque también te van a pasar cosas. Seguro, entonces, sí. Y quiero escucharlas. Bueno, muchísimas gracias a los Gracias por el tiempo.